Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Pamela Choque y les doy la bienvenida a una edición más de Bolivia News por Bolivia Web TV. Estas son las noticias para hoy lunes 11 de noviembre del 2013. El Tribunal Supremo Electoral ya registró a 1.086 bolivianos en el exterior. Todos los consulados de Bolivia en España ejecutan esta tarea. La primera semana del proceso de registro de ciudadanos bolivianos en el exterior para las elecciones generales del próximo año cerró con 1.086 inscripciones, informó ayer el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Wilfredo Obando. Un reporte divulgado ayer por EFE informó que el proceso comenzó el 4 de noviembre y durante la semana se llevó a cabo en las ciudades de Barcelona, Murcia, Bilbao, Sevilla, Madrid y Palma de Mallorca, según información proporcionada por la Embajada de Bolivia en la capital española. Obando recordó ayer a Radio Panamericana que el registro se desarrollará en una primera fase en Argentina, Brasil, Estados Unidos, Chile, España, Gran Bretaña e Italia, donde las naciones existe una mayor presencia de ciudadanos bolivianos. Entendemos que la gente se está enterando poco a poco y los próximos días se va a ir incrementando, dijo. Wilfredo Obando espera sobrepasar los 120.000 inscritos y anunció para marzo del 2014 el inicio del empadronamiento que llegará a 33 países. Nos ocupamos del tema electoral. Políticos bolivianos toman el pulso del ambiente electoral hacia las elecciones generales del 2014. En medio de entredichos, susceptibilidades y ansiedades por lograr los mayores espacios electorales posibles, los distintos partidos políticos inician sus recursos logísticos y aspiraciones hacia la conquista del electorado para librar la dura batalla de las elecciones presidenciales del 2014. Muestra de ello es que los partidos como Unidad Nacional de Samuel Doria Medina y los Demócratas de Rubén Costas estuvieron ayer en la celebración de la efemérides del departamento de Potosí. Esto causó molestias a los integrantes del partido de gobierno en la Villa Imperial. El ausente fue el presidente Evo Morales. En La Paz resurge el movimiento catarista de Cárdenas. El representante del movimiento catarista andino amazónico, Toribio Tapia, dijo que esta organización política participará en las elecciones generales del 2014. En Santa Cruz, el diputado Rafael López de Convergencia Nacional señaló que existe una diferencia y una pugna entre el senador Germán Antelo y el gobernador Rubén Costas, atribuible a un celo de liderazgo cruceño por parte del gobernador. El Movimiento Sin Miedo, de Juan del Granado, trata de hacer alianzas con otras tiendas políticas, asegurando que con los verdes de Rubén Costas no se unirá, ni con Unidad Nacional de Samuel Doria Medina. Seguimos con más información en Bolivia News. Cuestionan informe pericial de este avión siniestrado de Aerocom. La familia del piloto Román Parada del avión siniestrado en Riberalta ha reaccionado ante las declaraciones que acusan al piloto como responsable del accidente. César Román Vaca, padre del piloto, contradice las versiones de Aerocom y de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Mi hijo, el capitán Román Parada, ya había cumplido sus 10 horas de trabajo, pero el entonces jefe de operaciones de Aerocom lo obligó a volar amenazándolo con un memorándum si no hacía caso a la orden, declaró César Román y agregó que según la última comunicación con su hijo, habría fallado el altímetro. El gerente de marketing de Aerocom, Nelson Kim, aseguró que la empresa cumple con los límites de carga horaria de vuelo establecidos por la Dirección General de Aeronáutica Civil, de que ningún piloto vuela más de 8 horas por día y dijo que el informe de esta institución no mostró fallas mecánicas. Continuamos en Bolivia News. Frente a la demanda que presentó Jorge Quiroga contra la elección de Evo Morales en la Organización de Naciones Unidas, el presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional, Rudy Flores, adelantó de que la Organización de Estados Americanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ratificarán el fallo sobre la postulación a la reelección de Evo Morales en los comicios del 2014, según declaraciones de Flores a Radio Patria. El diputado por Convergencia Nacional, Luis Felipe Dorado, criticó a Flores por someter al Tribunal Constitucional al político y aprobar fallos volando la Carta Magna que prohíbe la postulación consecutiva a los dignatarios de Estado. Seguimos informando. Oposición susceptible ante la difusión de estudio de la hoja de coca.
La oposición desconfía del hecho de que los cocaleros sean los primeros en conocer, hoy lunes 11, el estudio del consumo de la hoja de coca. El gobierno señala que esto no es nada extraño. Los cocaleros son los primeros porque son el sector directamente involucrado en el informe. La desconfianza en la forma de proceder del gobierno fue expresada por el diputado de Convergencia Nacional, Luis Felipe Dorado. Tememos que este encuentro que sostenga el gobierno con los cocaleros sirva para que negocien cuántas hectáreas de coca estarán permitidas en los yungas y cuánto en el Chapare, expresó el legislador a la agencia ANF. En declaración a La Razón, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, afirmó que la reunión de hoy será estrictamente informativa y que no es para iniciar ninguna negociación. No es una reunión de negociación, es una reunión informativa de socialización que se va a desarrollar en torno a la exposición del trabajo realizado por el equipo multidisciplinario, dijo. Estos son los datos económicos en Bolivia News. Cotización del dólar para la compra 6.86, para la venta 6.96. El euro se cotiza en 9.16, el yen se cotiza en 0.06. Estos son los deportes en Bolivia News. Y nos ocupamos del fútbol boliviano. Oriente Petrolero frena en el Tahuichi a Bolívar, líder del torneo liguero, y evita que se escape en solitario. Oriente Petrolero evitó ayer que el puntero del campeonato Bolívar se siga escapando en la tabla de posiciones gracias a la victoria por 1-0, justo en la jornada en que su entrenador, el argentino Roberto Pompey, anuncia que deja el equipo. Un pelotazo desde el campo contrario que pescó mal parada la zaga de Bolívar fue bien aprovechado por Alcides Peña, cuyo zurdazo cruzado superó al golero Romel Quiñones a los 9 minutos del segundo tiempo. Situaciones encontradas vivieron ayer los jugadores refineros tras el final del encuentro, ya que en el momento daba para festejar. Sin embargo, se toparon con el llanto de su director técnico, que antes del mismo encuentro había tomado la decisión de irse por una mala campaña que viene cumpliendo el cuadro refinero en el torneo. ¿Quién viene? Es un tema a desarrollar. Suena mucho el nombre de Álvaro Peña como reemplazante de Pompey. Estas fueron las noticias de la jornada en Bolivia News. Soy Pamela Choque y los esperamos con más información en Bolivia Web TV al alcance del mundo. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.